Bueno, buenas noches. Este es el último día de la Semana Negra y, como siempre, teníamos, por delicadeza, tenemos que dar las gracias al Santísimo Ayuntamiento, en la Delegación de Cultura, por todo su equipo. Gracias a su equipo estamos aquí con nosotros. Dar las gracias también a los responsables de la bodega de Herederos de Argüeso, que esto es una maravilla. Fijaos que esto es genial y se está aquí estupendamente, porque el día que hace hoy de humedad y de todo es bastante desagradable. Daros las gracias también a la televisión, que es nuestros pies y nuestras manos, es el notario de todas las cosas que hacemos. Dar las gracias también, cuando termine este acto, la presentación del libro, vamos a tener una mesa redonda de homenaje a Paco Camarasa, que ya nuestra querida Ana Morillo hablará de él y de la importancia que tuvo en el nacimiento de la novela negra. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer también... bueno, y daros las gracias a vosotros, porque el día, aunque el cielo está limpio, pero hace mucho frío y se apetece estar mejor en casa. Pero, en fin, ya sabéis que el primer día dijimos aquí, yo lo dije, que el problema de poner nosotros novela negra, lo que queremos nosotros es que la gente lea novela negra, porque verdaderamente este libro, que lo sepáis, vale 5 euros, ¿eh? 5 euros. Es un tocho magnífico, se lee con una facilidad extraordinaria, magníficamente construido, una auténtica delicia. Yo voy a hablar efectivamente de José Manuel, de quién es José Manuel, y luego lo vamos a saetear a preguntas. Una presentación así porque a él le gusta que le den fuerte. Bueno, ya conocéis a Clemente Caballero, que es nuestro colaborador también en esta jornada de novela negra, y además es un experto en la hoja que tenéis ahí de la película, que algunos no fueron a verla porque la noche Ana fue criminal, aquello fue increíble. Pero si alguien la ve luego en la televisión, porque sepa exactamente de qué es lo que está viendo. Pues bien, José Manuel Chapela, él dice: soy licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y mi actividad profesional ha estado ligada durante muchos años al campo de las tecnologías de la información, donde he desempeñado diversos cargos de responsabilidad en una importante multinacional americana, IBM, siendo el último de ellos el de director regional de la zona sur de España, con sede en Sevilla. Con el cese de estas actividades, sucedido a finales de 2012, pude dedicarme a lo que de siempre constituyó mi gran pasión, la escritura, tanto en verso, eso no lo sabía yo, José Manuel, tanto en verso como la narrativa en prosa. En diciembre de 2015 publiqué, a través de Ediciones Altera, mi primera novela, El manuscrito de Gaspar de Montiel, y a finales de octubre de 2016 publiqué, con la misma editorial, El sonido de mi llanto. Mi tercera obra, Guadalquivir, señores, tengo que decir que este señor que está a mi izquierda es un autor finalista del Premio Ateneo de Sevilla. Cuidado. Mi tercera obra es Guadalquivir, la obra que tenéis ahí, Aguas Turbias, que ha sido finalista del 50 Premio de Novela Ateneo de Sevilla y fue publicada en febrero de 2019 por el propio Ateneo. Con posterioridad, Campana de Soledad fue finalista del Premio de Novela Ateneo de Valladolid 2019, aún no publicada, y en el 2021 he recibido el primer Premio de Novela Ateneo de Madrid por la obra 9 cartas a Wanda, obra publicada en el mes de mayo por Ediciones de la Torre. Es un placer, un privilegio tenerte aquí, ¿eh? Esto es increíble. Pues bien, vamos a empezar a desgranar la obra que él ha construido. Y la primera pregunta que le hacemos es lo siguiente. Bueno, hay una cosa, si ustedes miran, esto lo vas a hacer, lo de la portada, ¿quieres tú poner algo, no? Sí. Entonces te lo pregunto luego. Bueno, pues la primera pregunta que le hacemos es: ¿en qué género debería estar encuadrada tu novela? A ver qué pasa. Antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por tus palabras y por la invitación, Manolo. Muchas gracias, Clemente. Muchas gracias al Ateneo de Sanlúcar por acordarse de mí e invitarme a estar hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias por haber asistido y por escuchar aquí lo que ahora tengamos que contar, que espero que sea de interés. Entrando ya al tema, o al Guadalquivir, respecto a dónde lo encuadraría, yo en general no soy muy amigo de etiquetar o encorsetar. Entiendo que ayuda, sobre todo para los amantes de un determinado género u otro, que los editores les dirijan a un área u otro. Pero en general las novelas, por lo menos las mías, pero creo que es común, tienen mucha hibridación, tienen factores
que engloban diferentes géneros. Y además los propios géneros tienen mucho terreno fronterizo, que puede caer aquí o puede caer allí. De hecho, esta novela, cuando se publicó, Guadalquivir, no sé si me quito esto, ¿verdad? No sé, para que pueda hablar con tranquilidad. Si no me asfixio. Cuando se publicó la primera calificación que le dio, que fue Cergal, la Asociación de Libreros de España, fue como novela policíaca y de suspense. Realmente policíaca es, porque hay crímenes, hay policías y hay una investigación criminal. Está bien ubicada. Y el tema de suspense, pues tiene suspense y misterio, que realmente suspense y misterio no es un género, es un atributo, un recurso de la narrativa. Y así estuvo funcionando un tiempo, en todas partes ponía novela policíaca y de suspense. Luego, la Casa del Libro, creo que fue, cuando metió la novela en su plataforma, la calificó de novela negra. Fue el primer sitio que ya la encuadró ahí, en la novela negra. Pues yo cuando la escribí, no la escribí pensando en hacer una novela, tenía una idea, una trama, un territorio, una ubicación, unos personajes y fui escribiendo. Pero evidentemente la calificación de novela negra le encuadraba mejor y creo que a partir de ese momento, pues ya en las entrevistas que hubo en prensa, en las presentaciones, se habló casi siempre de novela negra. También se hablaba de thriller, otro concepto que ha surgido y prácticamente todo es thriller hoy en día. Pero ¿por qué digo que está bien ubicada ahí, con todos los matices que he puesto antes de lo difícil que es encorsetar muchas veces a una novela? Aunque la novela, como he dicho, tiene crímenes, tiene varios crímenes, no voy a desvelar más, y una investigación policial, rápidamente, a medida que avanza la trama, el foco del autor se dirige no hacia la investigación en sí, aunque evidentemente ese es el hilo conductor, sino el foco se dirige hacia el mundo criminal, hacia los delincuentes, hacia sus motivaciones y por elevación hacia su mundo, hacia su entorno. Y eso realmente es un claro atributo de lo que es la novela negra. La novela, por desvelar unas pinceladas de la trama, pues la aparición de un cadáver en el monasterio de los Jerónimos de Sevilla, un día de feria del 2017, da inicio a una investigación criminal que dirige el inspector Monteverde con su equipo de homicidios de Sevilla. Una investigación que le lleva rápidamente a zambullirse pues, en un mundo sórdido, un mundo degradado, mundo de la delincuencia, mundo de las drogas, la novela toca mucho el tema de drogas, narcotráfico, y un mundo casi que une la corrupción de los bajos fondos con los altos fondos, porque otros dos atributos de la novela negra es dibujar, pincelar la corrupción empresarial, la corrupción política, la corrupción periodística, que en muchos aspectos está unida con la corrupción de los bajos fondos. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que el encuadre novela negra es el que más le encaja. Hay otros atributos que yo creo que a medida que vayamos hablando irán saliendo. La novela está muy bien documentada. ¿Supuso para ti un gran esfuerzo esa investigación? Vamos a ver. Cuando se presentó la novela en Sevilla, en el Ateneo, la editó el Ateneo y se presentó allí, estaba todo el jurado, estuvieron ahí comentando cosas. Una de las cosas que dijo Paco Prior, antes hemos hablado de él, que fue el que me presentó, el delegado de publicaciones del Ateneo de Sevilla, dijo, en las deliberaciones, la novela fue finalista, estuvo ahí debatiéndose para ver si ganaba, ¿no? Lo que comentamos es dos características del cual estaba todo el jurado convencido. Uno, que el escritor era sevillano y dos, que era policía. Ah, sí. Y bueno, pues yo aprovecho para decir que no soy sevillano y que tampoco soy policía. Y también dije, y tampoco soy ni he sido nunca narcotraficante. Lo comentaban por la familiaridad en los términos, exacto, por la pulcritud en los procedimientos policiales. Eso es, digamos, una característica personal mía en mis novelas, documentarme mucho, leer mucho y procurar que la ambientación, porque para mí es clave, la ambientación no tenga fallas, porque es lo que da credibilidad a la historia y lleva al lector pues, por el camino de zambullirse en una trama y hacerla suya y embeberse. Entonces,
Yo estudié muchos temas, tengo amigos policías que me proporcionaron atestados, me dejaron acceder a muchos temas, leí mucho, tanto de prensa como de novela, me tuve que documentar, pero no he sido policía nunca y creo que ya no lo voy a ser. Realmente tú quieres para Sí, ir siendo cosas de una y otra. En primer lugar, darle la enhorabuena por la excelente novela y en segundo lugar, como sanluqueño, darle las gracias por todo lo que supone el Guadalquivir, cómo ha sabido reflejar. Tomo dos acotaciones en la página 337. Allí estaba el gran señor del sur, el Guadalquivir, sereno, inmutable, tranquilo, contemplándolo todo con la eterna sabiduría de sus miles de años. O en la página 130, el río, al final todo giraba alrededor de él, pero sin embargo viene la parte oculta, la ventana abierta al narcotráfico, a la corrupción policial, a la podredumbre moral, a la mísera condición humana. La verdad que quería preguntarte cuándo fue tu primer vínculo con el Guadalquivir y cómo has llegado a conocerlo también, no solo el río, sino las personas que rodean el río. Qué gran pregunta. Mira, Clemente. Esta fue la tercera novela que publiqué, pero fue la cuarta que escribí, había escrito 3 antes, y en las 3 anteriores las había ubicado, hasta esta última, la que ha ganado en Madrid, todas mis novelas han estado ubicadas en escenarios muy cercanos a mí, donde yo he vivido o he tenido mucha relación, o sea, donde me siento muy cómodo narrando. Yo comentaba en alguna ocasión que creo que tengo mucha imaginación para construir personajes e historias, pero quizá no tanta para construir entornos, tengo que sentirme muy cómodo. Y no había hecho nada de Sevilla, entonces quería hacer una novela que tocara Sevilla y también una novela policíaca, entre comillas. Quería hacer una novela porque yo he sido siempre un gran amante de 2 géneros, un género policíaco, la novela negra y la novela histórica. La historia y la investigación criminal siempre me han apasionado. Entonces ya eran varias cosas que se juntaban. Sevilla, una novela policíaca y el río. Yo llevo viviendo en Sevilla, soy de Salamanca, y llevo viviendo en Sevilla desde el año 84. Entré en IBM y ya me quedé ahí, no fui a ningún lado. Y desde siempre me fascinó el río. Yo recuerdo que yo hablaba con mis compañeros de IBM y todavía lo sigo haciendo, y yo les cuento a ellos montones de cosas del río que los de Sevilla no lo conocen. Yo he ido montones de veces con mi coche, el año a poco de llegar, pues por supuesto a Coria, a Puebla, a Villafranco del Guadalquivir, que ahora es Isla Mayor, a los poblados que hay por allí. Siempre me ha encantado, me ha parecido fascinante todo lo que fue antigua marisma. Y el mundo es el río, hasta la desembocadura. Yo he ido con mi coche, me he perdido muchas veces, hasta aquí, hasta Bonanza. Me van a perdonar, pero ando con la garganta regular. Entonces el río para mí fue un factor de atracción desde el principio. Eso unido a que quería hacer una novela policíaca, pues ya me daba prácticamente todas las pautas de la trama, ¿no? El mundo del narcotráfico, el uso del Guadalquivir como cauce de entrada de la mercancía, la alegoría que hago en la portada de la novela con los dracas vikingos, la subida por el río de la muerte. Entonces ya tenía unas pinceladas y la novela empezó a fluir sola. Pero la fascinación por el río sí fue un factor clave y elemental. Y creo que le da a la novela un cariz diferente. Novelas negras, aunque es un género, pero tiene muchos brazos, ¿eh? Sí, y creo que los brazos se definen, entre otras cosas, por la ubicación de la trama. O sea, el entorno, dado que, ya hemos comentado, la novela negra va al mundo criminal y a su entorno, luego el entorno es un elemento fundamental, no es accesorio, no es un decorado, interviene, no es igual un delincuente en Coria que en Falcaba, en Estocolmo o que en Chicago. Entonces el río, el ambiente del sur, le da un carácter totalmente diferente. ¿Perdonáis? ¿Ya has terminado tú de contestar? Sí. Bueno, pues una cosa, yo no te voy a preguntar por el protagonista, que es el detective Monteverde, pero antes de decir esto, corrígeme, ¿has nombrado Sanlúcar alguna vez en el libro? Sí. ¿Seguro?
La entrada por el río, sí. La entrada por el río. Sí. Habla de Sevilla y del río porque el río sin Sanlúcar. Sí, claro que lo nombro, evidentemente. Tú estarás de acuerdo con nosotros, no por nada, ¿no? Porque nosotros estamos entrada aquí, por el río, de hecho, no voy a hacer tampoco ningún expostar nada. Eso. No, te voy a preguntar el capítulo fundamental de la novela se circunscribe prácticamente en todo el curso del río y en Sanlúcar. Sí. Bueno, pues yo te quería preguntar, ese protagonista tuyo, que tiene muchas cosas de ti, ¿cómo vive el aspecto moral de los acontecimientos? ¿Cómo reacciona ante todos estos acontecimientos que vive? La corrupción, el asesinato y su pasión interior, porque este hombre está casado y en un momento determinado hay un revoleteo ahí. ¿Cómo es ese detective qué tal? Porque a mí me deja un poquito... Vamos a ver. Una de las características también de la novela negra, yo quizás me he hecho... Porque yo era un gran lector de novela policíaca, y cuando uno lee lo que busca es divertirse, pasarlo bien, y tampoco busca etiquetar, ni catalogar, ni sacar sesudos análisis del tema. Pero después, una vez publicada, pues me interesé más en el tema y me documenté. Los protagonistas, los investigadores de la novela negra, son personajes peculiares, también son investigadores diferentes a la pura novela policial. Suelen ser personajes, están en un momento delicado de su vida, con vidas personales complicadas, solitarios, o que han atravesado algún trauma personal, o que de alguna manera la tierra se mueve bajo sus pies. Entonces Monteverde es un profesional, digamos, que tiene éxito, es el jefe de la policía de homicidios, tiene detrás un bagaje, se ve importante, un gran prestigio en la institución, pero sucede algo en la novela que le trastoca completamente su vida personal. Entonces, a medida que la investigación va avanzando, o no avanzando, porque hay veces que parece que no avanza mucho, su vida se va de alguna manera desmoronando. Su vida personal se va desmoronando. Y el color sombrío o el color oscuro que de alguna manera tienen todas las novelas negras afecta a su vida íntima, a su vida personal, hasta el final. No puedo decir más. Entonces, Monteverde ha salido así. Yo pensaba hacer un personaje, un héroe, ¿no? Es el bueno, es el investigador, es el que tiene que descubrir a los criminales y detener a los malos, pero hay un aire de decepción y de desencanto, como de alguien que de alguna manera se da cuenta de que lo que él hace, él busca, a pesar de todos sus problemas interiores, él busca la justicia y la verdad, él pasa por encima de la amistad, de la familia y de todo para sacar adelante sus casos, pero tiene un gusto amargo de que haga lo que haga, la situación, la injusticia social, el crimen, las sordidez siguen exactamente igual, ¿vale? Porque en esta novela se enfrenta al mundo de la droga, al mundo del narcotráfico, la lucha de un individuo solo contra un monstruo de tantas cabezas tiene que ser muy decepcionante para alguien veterano, y más en un mundo pues también muy tocado por corrupción, por lo que todos conocemos que sucede con el mundo, alrededor del mundo del narcotráfico. Entonces, Monteverde, yo creo que tiene un carácter positivo, es un personaje de mucha personalidad, pero tiene un rictus amargo que no se pierde en toda la novela. Un rictus amargo que no se pierde en toda la novela. La verdad que construyó un personaje fantástico. Eso de ser leonés de Astorga, que aparca donde le da la gana, que no soporta el tremendo ruido de los bares, no soporta la lluvia de Semana Santa, pero por contra le encanta el barrio de Triana. ¿Te costó mucho trabajo ir componiendo el personaje? Además, debo confesar una cosa. El personaje fue, lo que sale en el libro es muy diferente a lo que yo había pensado. Tenía una idea que era mucho más estilizada, mucho menos aristas, mucho menos complejo. Un personaje un héroe, de alguna manera, ¿no? Claro. Un héroe de los que vemos en las películas y en la televisión, y se me fue torciendo a medida que la novela avanzaba, el personaje fue girando y adquiriendo unos rasgos de claros y oscuros, de contraluz, ¿no? Y a una actitud profesional intachable, entre comillas,
y una relación de amistad y una relación social muy normal, muy sana, pues se fue uniendo una serie de hechos que le van ubicando como en las barriadas de la sociedad. Él se empieza a sentir incómodo en el mundo en el cual está viviendo. Entonces, este personaje evolucionó y yo creo que adquiere muchos más matices, ¿no? al tener ese contraste de claroscuros que llegan hasta el final de la novela, en sus relaciones con los amigos, con la familia, con la mujer. Hay un factor importante, tampoco desvelamos nada, que también es un rasgo de la novela negra, también lo leí después de escribir la novela. Todas las novelas negras tienen, el rol de la mujer es una femme fatale, los personajes tienen unas aristas muy especiales, desde que Dashiell Hammett en El halcón maltés creó un personaje mítico, la Bridget O'Shaughnessy, que era una mujer fatal que por donde pasaba destrozaba todo, una femme fatale terrible, ¿no? Pues sobre todo en la novela negra americana fue un elemento perdurable, continuó. De alguna manera esta novela tiene también una aparición fugaz, porque estas mujeres fatales suelen tener apariciones fugaces, pero que destrozan todo, dejan todo a su paso completamente destrozado. Y aquí hay una mujer que interfiere en la vida del protagonista y lo pone todo patas arriba. Entonces, que tiene un gran efecto en todo lo que sucede. Y tampoco podemos decir mucho más. Mucho más, exactamente. Una cosa que te quería comentar, ¿crees que el papel del detective puede dar origen a una serie? Vamos a ver. O sea, te estamos diciendo que ¿por qué no sigue con ese detective? Sí. Yo la escribí pensando en hacer una sola novela, porque te había tocado novela histórica, drama intimista, un drama rural. Esta última que ha ganado de alguna manera también es novela histórica, ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando escribí esta novela iba a hacer una novela policíaca, una novela negra, ¿no? Sin pensar en más. Pero al poco tiempo de acabar la novela, en las presentaciones y en reuniones con lectores, empezaron a mí a planteármelo, a decirme, habrá una segunda parte, ¿no? Entre otras cosas porque los lectores de la novela negra tienen la mente muy hecha a los personajes de serie, Sí, señor. Carballo o Montalbano o los americanos estos, Phil Marlowe o Sam Spade, las sagas estas que hacen 1, 2, 3, 4. A mí en general eso no me gusta mucho porque creo que son muy repetitivas. Un escritor da con una tecla de éxito y empieza a tirar ahí del chicle. Bueno, claro, que los lectores se aficionan o se envician con eso y ya buscan completamente las novelas de sus héroes. Yo no tenía pensado eso, pero sí es verdad, tanto el Ateneo me lo ha pedido varias veces, la segunda parte. Lo que me dicen es que quedan cosas sin resolver, sí. Que la novela deja ventanas abiertas, porque es muy difícil resolverlo todo, y más en este mundo de la delincuencia, de las drogas, de los bajos-fondos, de la corrupción. Eso es como tirar de un ovillo que no acaba nunca. El personaje sí daría para hacer otra y no lo descarto, pero bueno, tenía otros proyectos, entre ellos este que ha ganado en Madrid, ya lo he hecho, y a lo mejor el año que viene abordo una segunda parte de Ricardo Monteverde. Bueno, ahora hay una cosa, no sé si desde ahí veis vosotros la portada del libro. Yo le voy a preguntar exactamente que nos diga algo de esa portada, pero a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Este individuo que está ahí frente al río no está con los pies unidos, no está como pensando, reflexionando, sino la actitud de este señor a mí me parece, chulesca, violenta, como de reto al río o a quien sea. Anda, háblanos a ver qué pasa ahí con la portada. La portada no también. Sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo, la actitud de él, ¿verdad? Sí. No es el tener las piernas abiertas. Cuando tú reflexionas delante de un sitio de esto, tú estás en otra actitud. Sé, ¿no? Que es un chulo, dilo. Es un chulo auténtico. Es un chulo. Antes de hablar de la portada, claro, la novela tiene 3 protagonistas claros, que son los que marcan toda la pauta. El inspector Monteverde, he pespunteado una mujer fatal que aparece por ahí,
y luego está el malo, el Lele, que es el delincuente, que es otro personaje que de alguna manera se me fue de las manos. Era un personaje y empezó a ganar prestancia, y teniendo en cuenta, claro, que el foco de la novela negra se va hacia el criminal y su entorno, el Lele acabó convirtiéndose en el eje de la novela. No digo que ese sea el Lele, pero cuando has dicho un chulo me lo has recordado. Sí, ¿no? Me lo ha recordado, el delincuente. Bueno, la novela, ese fue un punto de fricción que tuve que creo que fue el único, con el Ateneo, en la edición del Ateneo de Sevilla, ¿verdad? Sí, perdón, el Ateneo de Sevilla, porque yo soy muy quisquilloso con mis publicaciones, y las portadas para mí son muy importantes. Porque las portadas es la salutación, es como la ropa que se pone uno cuando va a ir a una fiesta y le van a presentar. La portada es lo primero que se ve. El que no sabe nada de la novela lo ve en una librería, o lo ve en internet, o lo ve en Amazon. Entonces la portada dice cosas, dice muchas cosas. Para mí es muy importante, y más en una novela de estas características. Entonces me presentaron tanto el Ateneo de Sevilla como la empresa, la entidad que estaba haciendo la edición, diversos proyectos, bosquejos para la portada, basados todos en el río Guadalquivir, pero basados en un río Guadalquivir que es el primero que se nos viene a todos a la cabeza cuando pensamos en el río. Precioso, bonito, un atardecer, no sé qué, la Torre del Oro reflejándose en el río por abajo, o sea, fotos del Guadalquivir. Eso no tiene nada que ver con la novela ni con el mensaje. Esta es una novela turbia, como dice el título. Entonces a mí eso no me convencía, y estuve yo dándole vueltas y buscando, y un día, de casualidad, encontré una foto. Llevaba 2 meses dándole vueltas, buscando algo que tuviera que ver, que me gustase para ser la tarjeta de presentación de la novela. Y encontré una foto de un fotógrafo de aquí al lado de Jerez, Javier Domínguez, Jadoga, de una empresa de fotografía, y esa foto en cuanto la vi me fascinó. La voy a poner aquí, porque dice, esto es lo que yo quiero. No sé si sale algo. No. A ver, ahora. Míralo, ahí ¿La ven? Ahí. Es una foto de un personaje evidentemente turbio. No es alguien que esté paseando al perrito. Está por el campo y está viendo pasar un barco en una hora indefinida, que puede ser el amanecer, una hora también turbia, nocturna, un barco entre brumas, pero está pasando por un río, y es una foto hecha en el Guadalquivir, y es una foto hecha cerca de Coria está hecha. Es una foto preciosa, porque todo el mundo que ve eso sabe que esta no es una novela romántica, que aquí estamos hablando de otras cosas. Evidentemente el barco ese no es una lancha, no es una goma que porte droga, pero la droga se introduce en toda clase de embarcaciones, de vehículos y de medios diversos, y lo que es evidente es que hay ahí una actividad no muy legal detrás de la escena esta. Yo vi aparte que la foto en sí es una preciosidad, es una obra de arte, y quise hacerla, quise ponerla. Tuve muchísimos problemas por muchos motivos, pero al final la conseguí, y esa foto se convirtió en, a ver cómo vuelvo atrás, archivo. Sierra esta, ¿no? Sierra aquí, ¿no? Arriba, más arriba, en el rojo, dale. Ya la busco otra vez. La foto es horizontal, apaisada, el libro es vertical. Tenía muchos problemas para ponerla en vertical, pero el fotógrafo colaboró fantásticamente retocando, porque no sé si recordáis la anterior. El barco no estaba donde aparece ahora, el barco se ha movido, porque antes salía un trozo en el medio, pero al ponerlo vertical no se notaba ni que fuera un barco. Exactamente. La óptica es la misma, quizá al ser en blanco y negro tiene más fuerza, pero para un libro, para una publicación, un blanco y negro es soso, quedaba triste. La foto es más bonita, la del blanco y negro, pero para ponerle letras y para ponerlo en una estantería o en un expositor, es más impactante la portada. Entonces, la portada ya juntábamos varias cosas. El título, también le di vueltas, Guadalquivir solo no decía lo que yo quería decir. Aguas turbias ya sí indica algo, ahí pasan cosas raras, cosas por debajo de la superficie, cosas turbulentas. La portada y un mensaje que puse ahí detrás, que no sé si lo pueden ver,
Dice, dragones de muerte suben por el Guadalquivir mientras la ciudad dormita. Antes he comentado que también me gusta mucho la historia, y en un momento determinado hay un pasaje en la novela en que el autor recuerda un hecho histórico, que es la llegada de los vikingos en el siglo IX, la primera vez que vinieron, y arrasaron Sevilla. Subieron por el río, mandaron unos dakars de adelanto para ir quitando obstáculos por el camino, cuatro barcos, 4 dakars vikingos que arrasaron Coria, que era un pueblo de pescadores. En la época musulmana mataron a todos, pasaron a cuchillo, y luego ya el grueso de la expedición llegó a Sevilla y arrasó Sevilla, el grueso vikingo. Entonces he hecho una analogía, una metáfora, saltando los siglos, entre la llegada de la muerte de manos de los vikingos o la llegada de la muerte de manos de productos que la traen. Y bueno, creo que el conjunto que transmite al menos lo que hay dentro de la novela. Muy bien. Yo simplemente acotar y felicitar de nuevo a José Manuel, porque es el mayor y el mejor estudio antropológico de las Sevillas, como tú dices. Tengo anotado 61 personajes, y me voy a la página 216, donde dice: Sevilla es un conjunto de Sevillas estancas, herméticas, casi impenetrables, pero todas ellas fascinantes, porque Sevilla no es solo una ciudad, ni tan siquiera es muchas ciudades. Sevilla es un mito, Sevilla es un modo de vivir. La verdad es que es impresionante, podríamos estar 2 horas hablando de los 61 personajes, pero que te felicito porque... Sí, ahí me da pie, si me permites, Clemente, hacer un apunte. La novela negra, por su diseño y por su objetivo, es una novela de precisión. Es una novela de diálogos cortos, directos, de pocas frases, y que le da al autor, no le da mucho, digamos, mucho carrete para que él se enrolle diciendo cosas. En teoría, ¿no? La novela negra es una novela de frases cortas, hechos contundentes, violentos, duros y demás. Yo de alguna manera me escapo de eso. Tú has citado ahí unos párrafos, porque mi manera de narrar y de redactar es distinta. Yo soy mucho más detallista, me gusta profundizar en algunos aspectos, y admitiendo que eso se escapa, digamos, de los rasgos puristas del género, que es frases cortas y, ¿entiendes?, sin mucho margen para la exhibición ni para el boato. Y en cuanto a los rasgos de Sevilla, yo sí quería, yo quería hacer una novela que tocara Sevilla, pero no la tocara como un mero escenario de una obra de teatro. Ahí detrás está la Giralda, no, yo quería penetrar un poco. Y creo que, aun con las dificultades de que una novela policíaca tiene, sí más o menos consigue escarbar, profundizar un poco. Y creo que la prueba es que es raro que una novela policíaca, una novela negra, esté en una final, sea finalista de un premio pues como el Ateneo de Sevilla o de tal, porque no suelen estas novelas estar incluidas en los grandes premios. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a otro tipo de certámenes, porque quizás los jurados de esos premios pues valoran más aspectos, digamos, más psicológicos, más profundidad de los personajes, o sea, otro tipo de género. Esta es una novela negra, además lo comentó alguien del jurado allí, pero que tiene la característica de que bucea, de que de repente hace un zoom y se pone a analizar los personajes, las fiestas, las características, la Feria de Abril, o sea, se pone a analizarlo todo desde fuera, como la vista de una vista de pájaro, desde fuera. Bien, terminamos contigo con una cosa que yo te quería decir. En las últimas páginas, Monteverde, el detective... No desveles nada. No desveles nada. ¿Qué vas a decir? Bueno, pues entonces, así muere. Muere. No, es que es un momento precioso, es un momento de reflexión personal que me ha encantado. Sí. Entonces, mirad, ahora nosotros terminamos, dejamos si alguien va a comprar los libros para que el autor os lo firme, unos 10 minutos aproximadamente, y luego vamos a tener una pequeña mesa. Si alguien me quiere preguntar algo. Si alguien quiere preguntar, ¿queréis alguien preguntar alguna cosita? No sé, quisiera.
ahora o luego, estoy a vuestra disposición. Nosotros nos vamos a poner, los que estamos aquí, más los dos autores que tenemos aquí con nosotros, perdón, Miguel Rosique y Ángel, el doctor Ángel, que también sabe bastante, vamos a reflexionar un poquito sobre la novela negra, pero vamos a dar 10 minutos y luego no se vayan, porque ahí tenemos unas patatas que son muy buenas, tenemos unos frutos secos que son muy buenos y el vino de la bodega que es estupendo. Vamos, Ana, lo primero que explica, esto es una mesa redonda, homenaje a Paco Camarasa, que era un librero de Madrid. Sigue tú. Bueno, De Barcelona. era un librero de Barcelona. O de Barcelona, Madrid, he dicho yo. Anda, que estamos... Nació en Valencia y en 2002 pues tuvo la valentía de abrir una librería especializada en novela negra y criminal en la Barceloneta. Era una librería pequeñita, una librería en la que cuando entrabas es como si entraras en otro universo. Era un pequeño museo agradable que tenía incluso una cocina. Una cocina, ¿verdad? Y bueno, allí, desde ese rinconcito, con mucho tesón, con mucho trabajo y con muchísimo ánimo, pues intentó divulgar y poner en el lugar que él creía que le correspondía, que es el lugar que tiene hoy, el género negro. Por aquel entonces, la novela negra o el género negro estaba tratado como si fuese un género de literatura menor. Exacto. No estaba, pues, estaba un poco estigmatizado. Entonces él se dedicó desde la librería, conspirando, como él decía, con los de siempre, como Manuel Vázquez Montalbán, Paco González Ledesma, Andreu Martín, Alicia Jiménez Bartel, Juan Madrid y otros muchos, pues a intentar ir dando prestigio y nombre a ese género que, bueno, que estaba un poco denostado, ¿no? Fue, como digo, desde aquella calle de la Sal de la Barceloneta un poco el faro para los lectores de novela negra de toda España, porque en aquella época era la única librería especializada que había. Luego es curiosa la vida que cuando consiguió poner la novela negra en auge y que se leyera más, que se vendiese más, pues tuvo que cerrar las librerías porque ya no podía competir con las grandes con las grandes superficies, ¿no? Efectivamente. Aquella era una librería pequeñita, una librería de autor, por la que pasaron, bueno, tengo que decir que no lo he dicho, gran fallo, que la librería la abrió junto con su compañera inseparable Montse Clavé, también ha escrito algunos libros y que también colaboró y por supuesto la llevaron juntos, ¿no? Como decía, por allí han pasado los grandes autores del género negro que están vivos, pasaron por aquella librería. Y además pasaron y lo hicieron de forma muy agradable. Lo hacían desde un ambiente cordial, de amigos, donde la conversación era lo principal. Y lo hacían así porque las presentaciones eran los sábados por la mañana, y siempre había un vino y unos mejillones que se cocinaban allí en la librería. Compartían mejillones, compartían libros y compartían lo que era, pues, charlas sobre novela negra y sobre género. Tanto autores consagrados como autores noveles a los que se les dio sitio para que pudiesen presentar sus creaciones y que luego han resultado ser, pues, autores que ahora están en primera línea también, ¿no? Claro, como gran experto en el género,
pues también era muy polifacético. Él trabajó no solo en la librería como librero, que de verdad que era para entrar allí, daba gloria, pues trabajó también hizo como jurado de distintos premios, como el premio Pepe Carvalho, que ayudó a instaurarlo, el Dashiell Hammett, el Rodolfo Walsh, el Premio Internacional de Novela Negra de RBA, el primero quizás el Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, que fue la pionera en el tema, y otros muchos. Colaboró también con la prensa escrita, escribía artículos en El País, en El Mundo, en el Periódico de Cataluña, en Qué Leer, Mercurio, en fin. Luego tuvo otra faceta que él siempre decía que le gustaba mucho, que es que hizo de profesor de historia de novela negra en el Ateneo de Barcelona. Y esto decía siempre él que le había reportado mucha satisfacción el trabajar así con la gente. Luego, durante más de 10 años, condujo hasta 8 clubes de lectura por todas las bibliotecas de la ciudad. Un club de lectura, curiosamente, con mozos de escuadra. Solamente eran mozos de escuadra los que estaban. Y luego organizó y fue comisario durante todo el tiempo, hasta 2017, desde su creación, del Festival de Novela Negra de Barcelona, al que se llama ABC Negra Barcelona, y fue su comisario, pues ya como digo, hasta 2017. Al frente de la ABC Negra y a través de la creación de los premios Pepe Carvalho, pues han pasado por el festival todo un elenco de artistas internacionales. Él aprovechó todo lo que habían sembrado como simiente la Semana Negra de Gijón, que fue la pionera, y aprovecharon que estaban en Barcelona para darle junto con la Fuerza de Barcelona, darle un empujón y que aquello fuese ya un encuentro internacional. Entonces, como digo, han venido a la Barcelona Negra. Mira, eso es la Rambla el día de San Jordi. Vinieron gente, pues escritores representantes del nórdico sueco, del tartán noir, de los maestros del noir mediterráneo, como el gran Camilleri o Donald León, y todos ellos fueron dejando huella. Pasaron tanto por el festival como por la librería. Luego estamos nombrando a los grandes, pero también empezaron a llegar, como he dicho antes, otros autores más noveles que fueron contando ya también con una red de lectores que se iba cosechando desde ese pequeño rinconcito de la Barceloneta y que han encontrado pues un buen caldo para poder esparcir sus libros y sus creaciones. Entre ellos hablo de Dolores Redondo, Alessi Ravelo, Rosa Rivas o el propio Carlos Zenón, que es ahora el comisario de la ABC Negra. Paco era una persona entusiasta, amigable, cercana, muy risueño siempre, que nos visitó. Yo lo conocimos a través de una amiga común allí en la librería, nos visitó aquí en Sanlúcar, le encantó y le propuse que podíamos hacer algo con respecto a la novela negra. Yo pensaba que Sanlúcar también tiene un punto negro y llegamos a crear o a ilusionarnos con La Conjura Negra. ¿Por qué? Pues por aquello de que el duque también había conspirado en su tiempo y pensamos que podía ser un buen nombre para esto. Aquello quedó ahí, al tiempo volvieron, coincidió que yo estaba en el ayuntamiento y le propuse que ya desde el ayuntamiento, el área de cultura, pudiésemos organizar
una jornada. Él se mostró encantado, por supuesto, nos tendió la mano, nos ayudó. Tuvimos una reunión con todas las asociaciones, ¿verdad, Manolo? Culturales, hablamos con todas las librerías y empezamos a poner en marcha pues nuestra primera conjura negra, que fue esta. Ya fuimos haciendo una cada año y como digo, bueno, pues así llegó su relación con nosotros, de ahí que hoy también queramos hacerle este pequeño homenaje. Y quiero resaltar que ante todo fue el gran divulgador de la novela negra, el gran divulgador que con todo lo que aprendió, con todas las vivencias que tuvo, supo compendiarlas en un libro muy especial, que es Sangre en los estantes. Lo tiene, que como buen librero organizó de la A a la Z, y es como un libro de cabecera para todos los amantes de la novela negra. ¿Por qué? Pues porque habla de los autores más representativos, pero de forma muy cercana. Nos comenta cómo son sus personajes, qué es lo que han aportado a la novela, qué tendencias hay entre una zona y otra, entre el norte de Europa y el Mediterráneo, entre Sudamérica y Norteamérica, pero lo hace de una forma muy agradable, contando anécdotas, porque casi todos, como digo, han pasado o bien por la ABC Negra, o bien por otros certámenes, o bien por la librería. Entonces siempre tiene una mirada como muy particular y muy agradable, ¿no? Entonces este es uno de sus legados, con el que, bueno, a los que nos gusta un poco el género, nos ayuda a introducirnos y a aprender un poco más. Y era Paco Camarasa, una persona cercana, desde luego para mí, ante todo un amigo, y una persona que aportó muchísimo a poner en su lugar, en el lugar que le correspondía al género negro, y que, bueno, pues que como que no se entiende un poco la novela negra sin Paco Camarasa, ni Paco Camarasa sin la novela negra, ¿no? Pues, muy bien. Por mi parte. Bien, empezamos entonces ahora nuestra mesa redonda sobre la novela negra. Y la primera pregunta que le hacemos a todos los participantes, esto es un misterio, se acaban de ir, algunos no se sabe. A ver si viene. Eso es. ¿Dónde se ha ido Ángel? Servicio muy interesante. Yo no sé, vosotros seguramente hemos dicho aquí, José Manuel también ha hablado. El primer encuentro con la novela negra es que pensábamos, cuando escuchábamos la palabra asesinato, pensábamos en, no sé, vosotros que sois muy jóvenes, pero en nuestra época había un periódico que se llamaba El Ocaso, y ahí ponían asesinatos a todos, y los vecinos, como el caso, como no había televisión nada más que la radio y esa revista, ahí ponían todos los asesinatos de España. Entonces eso nos quedó grabado, y como niños nos quedó grabado porque las vecinas, una compraba el periódico y todas las vecinas comentaban perfectamente aquello. Y nosotros como niños, aquello era, además nos separaban, no podíamos. Entonces cuando hablamos de novela negra y aparecía la palabra asesinato, había como un rechazo. Y os digo una cosa, muchas veces hemos hablado con gente, ¿eso qué es? ¿De asesinato? No, es que ellos han sido capaces, los autores, de recrear el escenario, los protagonistas, hacen descripciones psicológicas impresionantes. Es que es una maravilla de libro. Hay un libro de novela histórica, pues habla del patrimonio, pero esto habla de las personas, y más cosas que son lo que lo vamos nosotros a preguntar. Yo he visto que la desilusión y la nostalgia que se percibe en la novela negra es fruto del realismo crítico y amargo que deambula a través de las páginas. Ángel, empezar tú. Venga, ¿quieres empezar? ¿Quieres decir algo? Venga. ¿Tú crees realmente que en la novela negra hay desilusión y amargura? Pero es que esa es la realidad. Indudablemente. El micrófono. Indudablemente. El protagonista de la novela negra, que indudablemente ha sufrido una serie de avatares en su vida, es un individuo
que está amargado, que está desilusionado de la vida y que toma la solución de sus casos y en algunas veces el camino del alcohol. La mayoría, los primeros protagonistas, si nos remontamos a Hartman, si nos remontamos a Chandler y sobre todo a un autor que en España no suena y que para muchos estudiosos del tema lo consideran el padre, y parodiando con perdón a la figura de la Santísima Trinidad, dice que el padre es Dalí, Carol John Dalí. El Espíritu Santo, el que rodea todo, es Chandler, porque fue el que al final, con su estilo tan especial, con su fuerza de escritor, le dio ya la forma definitiva a esa novela negra. Y el hijo es Hamlet. Ahora, todos ellos han sufrido durante su vida desilusiones, amarguras y, sobre todo, lo que es peor, han sufrido en carne propia lo que estaba pasando en los Estados Unidos entonces. La depresión, el mundo de las drogas que se hacía dueño de la ciudadanía, el tema del alcohol con la prohibición de la venta de alcohol, lo que hicieron fue crear, en vez de solucionar el problema. O sea que en definitiva la pregunta te la estás respondiendo tú perfectamente al mismo tiempo. Muy bien. Los protagonistas, el detective, sí, desilusionado, amargado, frustrado. Muy bien. Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que también hay amargura? Pues... ¿O es realismo lo que hay? Realismo. Pues hay de las dos cosas. Venga. Porque yo en las novelas me meto más en la mente del asesino que en la mente del detective, ¿no? Venga. Entonces, digamos que en algunos casos el asesino es alguien enfadado con el mundo, con el sistema, con las injusticias, y muchas veces incluso, aunque son personajes terribles que se toman la justicia por su mano, que muchas veces no tienen límites, pero digamos que hacen algún tipo de justicia ante una realidad en la que predomina lo injusto, que predomina el poder, que predominan los intereses, ¿no? Entonces, bueno, mi primer personaje, por ejemplo, era alguien que se siente pisoteado, que se siente ultrajado, humillado incluso, sí. Y llega un momento en que él dice, hasta aquí, a partir de ahora yo voy a hacer que mi mundo mejore pasando por encima de quien tenga que pasar. Efectivamente. En el segundo caso, pues fue alguien destrozado por una niñez muy complicada, endurecido por unos padres que no lo querían, que, en fin, una situación compleja. Y digamos que él se apoya en un orfanato, en un niño débil, un niño indefenso, y él, digamos, que se proclama como su defensor. Ese niño muere y entonces en él nace un sentimiento de venganza, y es lo mismo, ¿no? Venganza contra esa injusticia, contra el mundo, contra él. Se queda sin hacer nada, esto no pasa nada después de algo tan terrible. Y entonces, como en las películas, ¿no? A veces estamos viendo películas en las que realmente el protagonista al que animamos es un asesino, está matando a un montón de gente. Se mata a ese, dale fuerte a ese. Pues realmente en las novelas y en las películas es un desahogo contra ese desencanto y contra ese mundo de tremendas injusticias. José Manuel, ¿tú qué quieres decir al respecto? Sí, hay un punto que no recuerdo tu nombre, lo has tocado. Para mí Ángel Núñez. Claro, la novela negra surge en Estados Unidos finales de los años 20, principios de los años 20, principios de los años 30, cuando Estados Unidos sufre una gran convulsión, o sea, se despierta del sueño americano, los años 20, los felices 20, el Charleston y todas esas historias, pero llega la Gran Depresión y cambia todo. Entonces los años 30 son los años del paro, de los suicidios, del crash bursátil, del cierre de empresas, migraciones de gente, del campo a las ciudades, años muy duros también de racismo,
Y ahí es donde surge la novela negra. Luego la novela negra sale en un campo abonado para el desencanto. Yo creo que los protagonistas, los detectives, además tienen una sensación de que su trabajo es de algún modo estéril. Ellos luchan por la verdad, la verdad y tal, pero realmente ven que no pueden cambiar nada. Entonces, ese toque amargo de decir, bueno, sí, yo resuelvo un caso o no lo resuelvo, porque la novela negra se queda mucho sin resolver, pero el entorno social que se define en el periodo entre guerras, en los años 30, imprime carácter a ese origen de la novela negra, que luego los otros esquejes que han surgido por todo el mundo lo siguen llevando. Perfecto. Clemente, cuéntanos alguna cosa de esto. Ya queda poco que decir. Simplemente yo creo que la sociedad del bienestar hace agua por todos sitios y consecuentemente viene el malestar social e individual. Y como conocemos la mísera condición humana, todo es exportable. Entonces, se va viendo ese desencanto, como dice José Manuel, pero sobre todo la amargura, porque no están contentos ni siquiera el criminal ni el policía, porque sabe que aunque resuelva el caso, todo va a seguir exactamente igual. Y eso es una angustia que va a llevar consigo hasta el final de sus días. O sea que yo creo que sí, que el desencanto es total, pero que yo he aprendido más en las novelas negras que en los tratados de filosofía. Me licencié en filosofía y he aprendido en las novelas negras mucho más. Muchísimo porque más, de verdad. Y además es mundial, como es global, autores de todo tipo, en todo tipo de contextos, es inaudito. Yo de verdad... Perfecto. Bueno, hay una cosa, un protagonista en la novela negra que es el detective. Y yo he visto dos clases de detectives, vamos, que todo el mundo lo puede percibir, los que han leído algún libro de novela negra. Los nórdicos son desgarbados, solitarios, melancólicos, no viven la vida, no viven, es algo, algunos de ellos una gabardina vieja, sí, están en un mundo como si fuera, pero sin embargo los nuestros, los mediterráneos, que yo pensaba que podían ser de otra manera, son pesimistas, pero ese pesimismo le lleva muchas veces a decir, la vida es corta, aquí vamos a disfrutar. Y entonces ¿ustedes estáis de acuerdo con eso? Miguel, ¿tú qué crees? Porque tus detectives son... Bueno, el sargento de mi primera novela, pues acaba en un psiquiátrico de tantos crímenes sin resolver, de a gente cercana a él, eso que ha muerto, que ha sufrido mucho, y un poco lo que decía Clemente, ¿no? Ese dolor, esa injusticia, eso tan tremendo que no se puede cambiar. Digamos que para el detective es algo desesperante, durísimo, y es verdad que se repite la imagen del detective con su vida destrozada, y que de alguna manera esa vida destrozada le ayuda a ser más eficiente, digamos, porque no pierde el tiempo, entre comillas, o no deja tiempo para a lo mejor la familia, la felicidad, los momentos, sino es una obsesión total y continua por el asesino, por el crimen, por el cadáver. Y eso, digamos que es un personaje desgraciado, pero casi que necesario. Muy bien. Ángel, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy en la línea de nuestro compañero esta noche y espero que otras noches más, otras mesas redondas que tenemos que fomentar y hacer por ahí. Pero tenemos que plantearnos una cosa, Manolo, habla fuerte. Tenemos que plantearnos una cosa, y es que la novela negra no ha sido ni será nunca estática. Ha evolucionado de una manera increíble. Pasó de Inglaterra a Estados Unidos. En Estados Unidos se convirtió a través de la pulp fiction, aquellas publicaciones de papel barato, se toma el nombre de un magazine, de una revista, el Black Mag. El detective, lo que hemos dicho, la sensación que se vive es esa, pero hay un momento en que existe una división en la novela negra, al menos para mí, y es esa división que hay entre la novela negra norteamericana y la novela negra que está surgiendo en el Mediterráneo, especialmente, aunque llega tarde,
el boom en España es tremendo. Aquí tenemos 2 autores. Es decir, es prácticamente junto con la novela romántica lo que hoy se vende en la novela, ¿no? Y claro, han cambiado muchas cosas. Ya aquel detective, como tú bien lo plantas, con la gabardina, el que comía sándwiches, el que bebía alcohol. Hoy en día tenemos una Petra Delicado. Tenemos mujeres que era impensable por los años 40, 50 que hubiesen mujeres protagonistas de novela negra. Y es más, hay escritoras de novela negra de una calidad, voy a decir un adjetivo que creo que les corresponde, sublime. Son escritoras sublimes. Entonces, el público tiene que entender, los que estamos aquí y los que nos vean posteriormente, de que aquellos detectives del principio de la novela negra han evolucionado, que su aspecto exterior ha evolucionado, pero que en realidad lo que estamos comentando anteriormente sobre la frustración, la sensación de que ellos trabajan, de que van a lograr solucionar el problema, pero que después todo va a seguir igual, se mantiene. Perfecto. José Manuel. Sí, yo sí quería comentar, evidentemente evoluciona, es un género vivo y como género vivo está evolucionando, pero hay una diferencia, como tú has comentado en el planteamiento, esencial entre los protagonistas de ese entorno americano, tanto de la parte de California, de ese género, o como la parte de la costa este, como de los protagonistas nórdicos, el boom de la novela nórdica y el Mediterráneo. Pero yo creo que eso lo da las características geográficas del lugar, las características sociales, geográficas, el entorno, influyen en los delincuentes, que son distintos, y en los protagonistas, los investigadores. Este género mediterráneo, o sea, este ya arquetipo que se empezó a crear aquí, Carballo, habéis comentado, de Vázquez Montalbán, o Jaritos, de Marcaris, o Cavaleri con su, ¿cómo se llama? Montalbano, creo que es el policía. Esto ya tiene unos rasgos muy diferentes. Ya el inspector Maigret ya era un inspector diferente a estos prototipos americanos, eran más europeos, no era mediterráneo Maigret, pero eran más hedonistas, más vitalistas, aficionados a la buena comida. Ya empieza a surgir la comida, y la comida para muchos autores pues llena capítulos enteros. La gastronomía en la novela negra son más vitales. Evidentemente tienen ese rasgo, digamos, negativo, decepcionado, pero son mucho más vitalistas, más hedonistas. Tienen otro tipo de vida, no tan cerrada, y como los nórdicos. Es que los nórdicos tú lo has definido. Entonces son un arquetipo. Tú ves a casi todos los protagonistas de las series de Henny Mankell y de Stieg Larsson y todos esos, parece que están cortados por el mismo patrón. A mí eso no me gusta, la novela negra, ese alineamiento casi militar, seres de edad media, cultos, de vidas separados, solitarios, viven en cabañas, no se relacionan con nadie. O sea, ese arquetipo, eso es muy difícil reproducirlo en un Mediterráneo, en Sevilla. Yo no puedo definir un policía así. Eso no existe en Sevilla. La gente va de vino, va a Triana a tomar vino. Es otro. Pero yo creo que influye no solamente en la evolución del género, sino el territorio, la vida social, el entorno. Exactamente. Marca. Clemente. Yo quiero reivindicar la novela negra española. La verdad que son los detectives más sinvergüenza, pero que más se hacen querer. Recuerdo a Pepe Carballo, a Bellón, la creación de Julián Ibáñez, pasando por ejemplo, hasta Touré, de John Arreche, que es un sin papel de Burkina Faso, y se ve en Bilbao y tiene que empezar a investigar. O sea, que son personajes que... Entrañable. Y que dista mucho de los suecos. Los suecos, como ha dicho el compañero, son más fríos, más calculadores, están en otro mundo. Yo creo que la pobreza en la que viven muchos de los investigadores españoles, me acuerdo también de Tony Romano, de Juan Madrid, el boxeador, que pobre tiene que ir buscándose la vida donde puede. O lo que te dije, Antonio Domínguez, de Carlos Pérez Marinero. Es el más sinvergüenza que se puede echar uno en la cara. Y sin embargo, termina apreciándolo. Apreciándolo a través de la obra, claro, perfectamente. Bueno, hay un tema también que antes dio José Manuel algún detalle, y que a mí siempre me ha preocupado, porque cuando
lees una novela, como somos hombres y mujeres, siempre me gusta que haya hombres y mujeres, pero no solamente hombres y mujeres como tales, sino el protagonismo del hombre y el protagonismo de la mujer, porque la sociedad que vivimos es así. Entonces yo le quería preguntar a ellos, el papel de la mujer en esta novela negra, ¿cómo es? ¿Cómo la veis vosotros? Yo no me acabo todavía, aunque hemos hablado y que dicen, pero algunas veces tiene un matiz, son personas que están ya fuera del límite, como prostitutas, gente con problemas, siempre, no, o la ama de casa, o la mujer que trabaja, pero que no influye mucho en la trama, sino que se mantiene al margen. El marido, el detective, es el que tiene el problema, es el que se enamora de otra persona, es el que llega. ¿Qué opináis vosotros de eso? A ver, venga. Yo creo que sí que tienes razón, pero que muchas veces se entiende mucho mejor al personaje, al detective, al asesino, por la mujer también que la acompaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo de compañera que tiene, cómo la trata o cómo lo trata ella, muchas veces son personajes a veces no tan protagonistas como deberían ser, o no en número, ¿no? Pero que en el contexto son fundamentales, y a la hora de comprender lo que son las tramas, las situaciones, la psicología, también son importantísimas. José Manuel, ¿tú compartes? La novela negra es el género del mundo profesional del crimen. El mundo profesional del crimen es muy de hombres. Es de hombres. Es muy de hombres. Tanto en el origen americano como en su esqueje, su evolución sueca, incluso en las mediterráneas, los delincuentes, que es el meollo del tema, el delincuente, el asesino, ese ser turbio, suelen ser varoniles. Suelen ser hombres. Las mujeres, yo he dado una pincelada antes porque en mi novela aparece una así, es una aparición puntual, de fuerza, de impacto en la novela, pero es esporádica, es fugaz, es la mujer fatal que aparece, vuelve loco al protagonista, que al volverle loco ya se desajusta todo y desaparece, y luego aparece 5 capítulos después para montar otro lío. No es el eje central, en mi opinión, de este género, esta novela. Tiene apariciones fulgurantes. En la novela americana estaba muy marcada esa femme fatal, no tanto en la europea, evidentemente en la vida social hay hombres, hay mujeres y demás, pero desde el punto de vista de que esto se circunscribe al mundo del crimen, sí. Crimen despiadado, crimen duro, la novela negra es dura, es violenta, sí. Ese es un mundo, por desgracia, marcado por hombres, por asesinos, y los investigadores en general también, tanto si son policías como si son investigadores privados, el rol ese ha estado originalmente cubierto por hombres. Yo creo que el rol está muy definido en este tipo de novela. En otras hay más posibilidades. Muy bien. Ángel. Bueno, yo confirmo lo que han dicho los compañeros anteriormente y añado que es curioso que en España los hombres que escriben novela negra pues hayan sido los primeros que hayan puesto mujeres en el cargo de detective o de acompañante, como en este caso. Las mujeres que escriben ponen a hombres, salvo una cuyo nombre no recuerdo ahora, por los años 70, y después está Balater, que hizo a Petra Delicado, ¿no? Pero la mujer ha estado relegada totalmente, además por una cuestión, yo no voy a decir normal, sino una cuestión común, que en la época del gasterismo quienes salían a matar con la metralleta eran los hombres, efectivamente. Bueno, yo le he hecho a ellos una pregunta porque no sé si alguien que esté en el público ha leído alguna obra de Stieg Larsson, Millennium, y entonces ahí hay un personaje femenino durísimo, que lo pasa fatal, que es Lisa Salander, que a mí me emocionó. Es algo... Entonces cuando yo leo otra obra veo que ahí no hay otra Lisa Salander. Es decir, ella claro, es que fue violada, no sé, o sea, sus padres, bueno, algo horroroso, pero tiene una capacidad
Tú que eres de IBM, es genial. Es una hacker. Es una hacker. Pero fíjate ese arquetipo, porque realmente se convirtió en un arquetipo. No ha tenido prácticamente continuidad. No ha tenido, efectivamente. Continuidad. No. Y si me apuras, es hasta un personaje masculino. Sí, decirte, si hubiese sido, efectivamente. O sea, su rol, su comportamiento, es que su manera de actuar, su implacabilidad, es muy poco. Sí, porque además no hay mucha sensibilidad afectiva. No, nada. Es fría, es dura. ¿Tú qué opinas? Sí. Yo creo que algo va cambiando. Los asesinos son los hombres. Sí. Pero las investigadoras empiezan a llegar. La comisaria María Ruiz, Qué duro esto. Elena Blanco, escrita por Carmen Mola, que resulta que son 3 hombres. Son 3 hombres. Y sin embargo, la cabeza investigadora es una mujer. Es una mujer. Que va cambiando, pero coincido con José Manuel que los asesinos somos los hombres. Somos los hombres. Es duro. Lamentablemente, pero empieza a entrar la mujer como en su papel de investigadora. Sí, venga. La Agatha Christie con Enrique Poirot. Ahí está, exactamente. Anda, dinos algo. Bueno, Venga. es lo mismo que pasa en la vida, ¿no? En la vida, claro. Poco a poco la mujer va cogiendo un poco de más protagonismo. Aquí pasa lo mismo, como dice Clemente, que poco a poco pues también van surgiendo mujeres detectives, siguen siendo los hombres los que matan, pero sí que van apareciendo algunas mujeres detectives con un peso y con una personalidad potente. Bueno, ya la última pregunta. Para mí es más importante que aparezcan mujeres que escriban fantásticas novelas negras. Eso no lo digo. Fantásticas novelas negras. Que también que cojan el protagonismo y que escriban unas estupendas. La última pregunta no tiene intención de molestar a nadie, pero ¿no habéis percibido vosotros que la política de alguna manera se está también introduciendo en este género de novela negra? ¿Qué opináis? Ángel, ¿la política o creéis la política? El idealismo político, algo. Siempre he estado porque si nos vamos a los años 20, 30, pues indudablemente era la manera de hacer la política entonces la que estaba llevando abajo la economía en los Estados Unidos. Tanta hambre, tanta miseria es producto de actividad política. Política, efectivamente. Sí. efectivamente. Y después, aquí en España, vivimos un fenómeno especialísimo, y es que durante muchos años pues no se publicó prácticamente novela negra. Nunca. Que hubo que esperar a la transición democrática para que Montalbán y todos los demás empezaran a salir a los públicos. Hay un gran escritor que es Ledesma, de segundo apellido, González Ledesma, escritor magnífico, y sin embargo me acuerdo de alguien que le dijo: mientras viva su excelencia usted no publicará. Perfectamente. José Manuel, ¿tú qué opinas? Evidentemente, si la novela negra describe la realidad crudamente, eso es política. Eso es política. Estás describiendo una situación que tiene injusticias, que tiene corrupción. Ahí hay política en el aspecto que describe. Otra cosa es la interferencia de la política en los escritores. Eso es otra cosa. O sea, el género en sí es un género de denuncia. No es su objetivo, porque es una novela de crímenes, de criminales y demás, pero denuncia de alguna manera situaciones duras, injustas, comprometidas. En cuanto a la política, en el mundo de los autores, Stendhal dijo que la política es una soga para la literatura, ¿no? Una soga para la literatura, que acaba por hundirla. La libertad es lo más importante, la libertad y que cada escritor se manifieste. Pero tocando estos temas por fuerza, sí que es cierto que en un momento determinado en Europa, no solo en España, los escritores de más impacto de novela negra, en el mundo del Mediterráneo, eran escritores alineados a corrientes de izquierda, prácticamente, sino en su totalidad, en una gran mayoría. Pero creo que su obra esté de esa... por encima. Una cosa es su posicionamiento personal y otra cosa es su obra. Perfecto. Miguel Ángel. Sí, yo pienso que de forma directa no tiene ninguna importancia lo que es la política. Las tramas van mucho más a lo social, ¿no? Pero indudablemente pues todo lo que toca la sociedad, la pobreza, la desigualdad, la economía, pues indudablemente es el resultado directo, aunque sea de forma indirecta, pues de la política, como es natural. Clemente, termina
esta ronda. La política sería la parte visible del iceberg y la novela negra es lo que subyace. Está claro que todo poder termina afectando a esas personas que terminan o asesinadas o en un mal mundo. Pero lo más importante de la novela negra es eso, el análisis de la mísera condición humana. Exacto. Ya que afecta a todos. Y a todos los ámbitos. Y como decía Paco Camaraza, a veces uno se asusta porque te ves reflejado. Exactamente. Incluso los peores personajes. O sea que hay que pensar. Hay que pensar. Perdón, Manolo, dime. yo quisiera hacer un apunte, si me lo Venga, permitís. pero acércate al micrófono. Si me lo permitís, al respecto de González Ledesma. En mis años, hace muchísimos años, cuando yo fui joven. Cuando yo fui joven. Ayer. Pues era muy enamorado de las novelas del oeste. Todos hemos leído González novelas. Ledesma tenía un seudónimo que luchaba contra otro autor también español en las novelas del oeste. Era Silver Kane. Silver Kane, es verdad. Yo leí novelas de Silver Kane. La de Dios, es verdad. Y con los años después descubrí, me llevé una sorpresa tremenda, agradable desde luego, de saber que este hombre, que es un maravilloso escritor, pues había escrito muchísimas novelas del oeste con el seudónimo de Silver Kane. Así que si a alguno le apetece, busquen novelas del oeste con el seudónimo de Silver Kane. Bien, señores, ha sido un placer y un privilegio tener aquí a estos autores, estas personas, estos compañeros, y espero que a partir de ahora pues lean un poquito más o leamos todo un poquito más novela negra. Manolo, por favor, ahora se le va a hacer entrega, a ti no, porque ya te lo han dado, un estuche de vino de esta magnífica bodega para que se vayan calentitos a su lugar de origen. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Ha sido un placer. Gracias.